que también causó bastante debate, que tiene que ver con el significado de la pedagogía crítica. Si existe una pedagogía crítica, si debe existir una pedagogía crítica y qué es una pedagogía crítica. Pues, claro que existe y debe existir una pedagogía crítica. O sea, el debate y la preocupación de algunos y algunas es porque se preocupan más sobre la definición de la pedagogía crítica. Yo no veo la pedagogía crítica como un método para ser definido en el tiempo y en el espacio. Pedagogía crítica, a mi ver, es una actitud, o sea, una manera de estar en el mundo con el mundo. A mí me preocupa menos definir la pedagogía crítica y me preocupa más, estar en una acción crítica donde yo pueda contribuir para cambios favorables para los grupos menos privilegiados, con menos privilegios en la sociedad. Por un lado. Por otro lado, me parece que la preocupación de algunos colegas también se puede entender a través del lenguaje, que cuando uno se habla, por ejemplo, en Argentina o algunos otros países donde se habla, por ejemplo, español o portugués en el Brasil, la crítica tiene un peso negativo. Pero eso ya no se da en el inglés, por ejemplo. En el inglés, cuando la crítica, la palabra crítica, por ejemplo, es criticism, que sería algo, en una traducción literal, criticismo. Y entonces esa confusión no iba a existir. Por otro lado, la pedagogía crítica empezó, me parece, con más fuerza en los Estados Unidos, con la presencia de Paulo Freire, de Henry Giroux, Stanley Aronowitz, Henry Bell Hooks, yo y algunos otros colegas, y en una tradición ya de otros campos críticos de estudio, por ejemplo, estudios raciales críticos, por ejemplo, teoría crítica, psicología crítica, y el marco crítico es una resistencia a lo tradicional, por ejemplo, en el caso de la educación, donde la educación era y continúa siendo en su mayoría, por lo menos en los Estados Unidos, un proceso mecánico, un proceso bancario, y el movimiento que empezó con Henry Giroux y Paulo Freire y yo y otros fue un movimiento para soñar otro tipo de pedagogías, no una pedagogía crítica, pero pedagogías críticas, como dijo Daniel correctamente el primer día. Y este esfuerzo fue una tentativa de dar o presentar una alternativa. Por lo tanto, por los que están bien preocupados que si debemos o no usar la pedagogía crítica, primero tienen que pensar cuál sería la alternativa si dejamos de usar, por ejemplo, el término crítico en lo que nosotros hacemos. La otra cosa, para mí, lo que tenemos que hacer en la pedagogía, o pedagogías, o mejor, pedagogías, es crear condiciones para el desarrollo del pensamiento crítico. O sea, si yo quito la palabra crítica de la pedagogía, porque eso puede hacer ruido, también yo tengo forzosamente por alguna coherencia intelectual de quitar la palabra crítica del pensamiento. Es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer, es que pensar críticamente para que podamos
crear condiciones, herramientas para hacer cosas de una manera diferente, por lo menos de una manera que nos lleva a una democracia con sueños de igualdad en una sociedad donde no habrá miseria humana, donde no habrá pobreza, donde hay condiciones para todos y para todas. Donaldo, finalizando, ¿qué aportes podés hacer para el futuro del Foro Paulo Freire de Argentina y cómo se inscribe esta construcción del foro en una posibilidad de convertirlo en otro instituto que estudie el tema de las pedagogías críticas o las, como vos nombraste? A mi ver, para empezar, yo debo decir con toda convicción, ya el éxito que tuvo el foro es un gran principio. Yo no hice parte, me contaste la historia, la trayectoria del foro Paulo Freire aquí en los últimos 10 años, pero lo que vi y lo que asistí en los 3 días intensos de debate, de participación, de compromiso con las ideas de Paulo Freire, estos compromisos, estos debates me dejaron satisfechísimo y con una posible con un posible futuro mejor, ¿no? La cuestión no es yo y tú en pensar lo que debemos hacer. O sea, sería una cuestión hacer debatir, pero tampoco lo que voy a decir es una crítica, pero es señalar un aprendizaje que quizá el próximo foro podamos aprender de los errores que hemos cometido en el último foro. Yo procuraría incluir más asociaciones, más grupos, para que tengan una responsabilidad mayor en el proceso, en el diseño de programas del foro. Tal vez la presentación de experiencias, además de sus protagonistas hacedores desde el foro, tiene que estar acompañado por los que participan activamente en la actividad, ¿no? Es un punto. Y de hecho hablamos con muchos de los que participaron. Tenemos que llegar a un punto de la discusión y del debate de no solamente representar al otro y la otra de la comunidad. A mi ver, lo que tenemos que hacer es ser un poquito menos antropólogos y traer la comunidad a los foros y viceversa. Llevar los foros a la comunidad. Por ejemplo, como hablamos ayer con el colega que está encargado de los deportes con los niños y las niñas, la presencia y la discusión en el debate sobre la necesidad de la inclusión de las niñas en los deportes, en los barrios no pobres, tendría que involucrar a estas niñas que pueden nos dar sus perspectivas del proceso de transformación en su participación, o sea, el proceso donde dejan de ser objetos y pasan a ser sujetos de sus historias. O sea, ¿cómo imaginarías entonces un instituto de pedagogías críticas, si ese es el nombre u otro nombre, aquí en Argentina para un futuro cercano? Primero tendría que ser un instituto no formal, o sea, no formal en el sentido de no copiar las estructuras
de los institutos o las estructuras burocráticas rígidas, donde la comunidad, por ejemplo, es representada pero jamás está presente, ¿no? Eso implicaría que el instituto tendría que ser súper flexible, más democrático en su desarrollo, el desarrollo de los institutos, y la participación tendría que ser también más y más vasta para incluir, por ejemplo, varias perspectivas y varios grupos en el proceso de inclusión. Si no, volveríamos o regresaríamos al punto donde empezamos, el punto de excluir algunas perspectivas o algunos grupos en el proceso. O sea, pero eso también hace que el proceso tiene que ser necesariamente más difícil trabajar, ¿no? Porque va a exigir esfuerzos y va a exigir condiciones materiales que un instituto, por ejemplo, en una universidad o un instituto en un ministerio, todo centralizado, sería mucho más fácil, porque el instituto que yo estoy pensando tendría que ser un instituto donde el poder, como trató de Pablo de hacer siempre, tendría que ser reinventado, que nadie tiene el poder o tiene la última palabra. O sea, un ejemplo típico es que llegamos el sábado con un programa, con metas, con objetivos, ¿no? Con personas que habían preparado sus presentaciones y todo cambió. Todo cambió. Y entonces eso implica que no podemos determinar el futuro, porque si determinamos categóricamente el futuro, estamos imponiendo un futuro que no todo el mundo va a concordar con esta imposición.